Buenos días a todos. Les presento a Kirito Uzumaki Fanfics, los capítulos 4 a 6 de Hechicero. Denle like y suscríbanse para estar siempre al tanto de los nuevos videos. Visiten la sección de la comunidad, donde encontrarán encuestas para elegir los próximos fanfics y preguntas. Síganme en mis perfiles de creador, tanto en la página de fanfics como en Wattpad, los enlaces están en la descripción. Capítulo 4. Un cuerpo saludable y fuerte se construye con tiempo, esfuerzo y dedicación, añadiendo una buena alimentación para poder reconstruir los músculos destrozados con las proteínas necesarias para fortalecer dicho cuerpo, para volverlo mucho mejor de lo que es. Para ello, aparte de la alimentación, el ejercicio es fundamental para mejorar los músculos en todo el cuerpo, para volver dicho cuerpo en un arma letal que ayude al individuo a defenderse. Toji Fushiguro había conseguido su cuerpo a base de un entrenamiento constante desde la infancia, siendo impartido por su propio padre. La decisión de dejar a un lado las artes de su clan, lo ayudaron a mejorar mucho más en el aspecto físico, creando el cuerpo que a sus 40 años mostraba con orgullo, con una sonrisa totalmente burlesca y divertida a cualquier persona que decidiera enfrentarlo. Y ese era el objetivo que el propio Toji se había impuesto, recrear su propio cuerpo en el adolescente maldito que había caído en sus manos y convertirlo en un hechicero que dependiera completamente de su físico y no de la magia como habían hecho otros. Para esta tarea, había mantenido al adolescente en riguroso régimen de entrenamiento físico durante los 2 meses que lo mantuvo cautivo, custodiando el sello que mantenía la maldición dentro del anillo y alejada completamente del chico. Y esto iba a ser así hasta que el adolescente se pusiera el anillo en uno de los dedos, no importaba cuál ni en qué mano se lo pusiera. Una vez lo hiciera, el ente dominaría al muchacho y él no podría volver a sellarlo. Con 2 meses, el cuerpo de Naruto no podía tomar la fuerza física del cuerpo de Toji. La construcción perfecta de los músculos llevaba su tiempo y, con un régimen intensivo, Toji había logrado que el cuerpo del chico se moviera de forma fluida, que no hubiera un retraso en sus movimientos y que ganara la fuerza suficiente como para pelear por su propia cuenta, otorgándole una fortaleza en piernas y brazos que mejorarían la esgrima del chico pasándola a un distinto nivel. Toji había agradecido internamente que el chico supiera kendo. Aunque, debía reconocer que era extraño su comportamiento con una espada en las manos. Cuando Naruto tenía una espada, ya fuera real o de madera, su semblante, sus ojos e incluso su carácter se transformaban en uno completamente opuesto. No había nerviosismo, no había duda y mucho menos arrepentimiento. Cuando Naruto movía la espada, era como una extensión de su propio cuerpo, como un tercer brazo que seguía las órdenes de un demente. Y Toji estaba orgulloso de ese aspecto del muchacho, del depredador que había estado construyendo. Toji debía reconocer que el chico había hecho un buen trabajo en los 2 meses que habían estado alejados de la civilización. 2 meses en los que había enseñado al chico todo lo que recordaba y sabía sobre ser un hechicero, sobre su trabajo de exorcizar demonios y mantener a los civiles a salvo, alejados del peligro que eran los seres del inframundo. Aunque Toji dudaba demasiado que el chico mantuviera esto último. Cuando sacó a relucir su verdadera personalidad, demostró ser un depredador, un peleador consumado que parecía estar dispuesto a tomar una vida con su propia espada. El chico tímido había abandonado el cuerpo del adolescente y desapareció como si fuera una simple y pequeña nube de polvo. Toji se había decidido a mantener el rostro verdadero de su estudiante en la superficie y estaba dispuesto a evitar que el chico lo volviera a esconder detrás de palabras entrecortadas, gestos tímidos y nerviosos. La actitud irritante y molesta se había convertido en una más divertida para el hechicero mayor, una con la que él podía trabajar y que le recordó a un viejo enemigo que casi lo mató. Entonces, voy a volver a Kuo. Maestro y alumno estaban reunidos dentro de la pequeña cabaña. Toji no había cambiado su ropa ni su aspecto físico. Por otro lado, Naruto había ganado algo de masa muscular, había crecido varios centímetros y se había deshecho del uniforme andrajoso de la academia para vestir una camisa sencilla negra y unos pantalones anchos de color caqui, con unas zapatillas chinas cubriendo sus pies, sin calcetines. Debes probarme que el tiempo que has pasado aquí no ha sido una pérdida de tiempo completa. Toji no iba a llenar la cabeza de su estudiante con ideas erróneas. No iba a alabarlo por haber sido un buen estudiante o haber demostrado capacidades que le permitieron aprender algunas cosas extra. Eso solamente llenaría el ego del muchacho y ya había tenido demasiado con su propio exceso de confianza como para hacer que un adolescente siguiera completamente sus pasos. Comprendo. Preparé una mochila con algunas cosas, así como algunas armas malditas que podrían venirte bien.
Para hacer frente a demonios, ángeles y seres sobrenaturales, una espada que solo fue forjada en acero llevaría a cualquier persona a una muerte segura. Debido a ello, a lo largo de la historia se habían creado las armas sagradas y malditas que dieron una oportunidad a hechiceros y exorcistas de combatir contra los demonios o cualquier ser que intentara tomar posesión de personas incautas, ingenuas e indefensas. Toji había creado una enorme colección de armas malditas. Su clan se había encargado de proveer de dichas armas a los hechiceros durante siglos y ahora él era el único dueño de todas ellas. Y, por supuesto, había hecho un uso excelente de cada una de ellas, aprendiendo cómo funcionaban y la maldición que las completaba. ¿Armas, malditas? Naruto parpadeó ante lo último. Había esperado que su maestro le dejara con la katana que le dio al principio, no que le diera algunas armas de la bóveda de su familia. Las armas malditas eran objetos que costaban millones, que si se vendían lo harían billonario. ¿Qué? La katana que te di es un trozo de acero nada más. ¿Esperabas que te enviara a pelear contra demonios con un simple trozo de acero sin valor? Toji se consideraba a sí mismo como un depredador, como un luchador que pondría su propio bienestar por encima de los demás obteniendo los mejores resultados al seguir sus propias reglas, pero no era tan cruel como para enviar a un simple adolescente sin las herramientas necesarias, a una ciudad que se había convertido en el epicentro de muchos problemas sobrenaturales. Últimamente los casos sobrenaturales se han extendido por Kuo. Dejar al muchacho en la ciudad sin herramientas, podría llevarlo a su propia muerte antes de lo esperado. Gracias, Maes. No te di permiso para que me llames maestro, mocoso. Toji era un amante de las apuestas, uno de los últimos hechiceros del mundo y un combatiente excelente sobre el terreno, siendo un estratega capaz de aprender sobre las debilidades de su adversario y explotarlas a su favor. Naruto, por otro lado, era un amante de su propia tranquilidad, un chico maldito por un error y alguien que escondía su verdadero rostro bajo una máscara de indefensión, mostrando su yo solamente cuando poseía una espada en sus manos. Ambos tenían disputas y eran distintos en muchos aspectos, salvo cuando peleaban contra los demás. Toji no había aceptado convertirse oficialmente en el maestro de Naruto y Naruto no estaba dispuesto a permitir que Toji olvidara que lo había entrenado por 2 meses y que era un maestro para él. ¿Te irritas, viejo? Desde que has tomado tus decisiones como un hombre, ¿crees que puedes hablarme sin el respeto adecuado, mocoso? Voy a tener que darte una lección mayor. La recuperación física de Naruto era asombrosa y Toji admitía que el chico se recuperaba de cualquier lesión en un tiempo récord. Cuando le partió 3 costillas, en una semana ya se encontraba en condiciones óptimas para el entrenamiento, lo que hacía que los castigos que él implementara contra el chico no surtieran el efecto que deseaba. Y lo que más le gustaba a Toji era ver el sufrimiento, la desesperación de sus enemigos al no encontrar una escapatoria a la pelea. Si es lo que quieres. Los ojos del hechicero mayor se movieron hacia el pendiente que adornaba la oreja izquierda de su pupilo. El pendiente tenía la forma de una cruz negra que caía grácilmente y se mecía con la cadena que lo sujetaba a la anilla cuando el chico movía la cabeza, ya fuera de forma consciente o inconsciente. El brazo de Toji se movió y el dedo índice señaló al adolescente. Segundos después, el pequeño gesto de risa se convirtió en una carcajada gutural. Esa sí que es buena, muchacho. Naruto sabía que Toji estaba listo para recibirlo cuando fuera, en cualquier momento y lugar. Durante 2 meses, Toji lo había mantenido alerta en todo momento, obligándose a mirar incluso detrás de cualquier árbol, debajo de su cama o, incluso, en su techo. Viejo demente. ¿Demente? Eres poco divertido. Debes estar listo para lo que te espera allá afuera, para sobrevivir a todas las criaturas que querrán cazarte una vez te vean como una amenaza para sus vidas. Cuando los cuervos ven a que sigues vivo, querrán matarte por haber asesinado a uno de los suyos. Los demonios te intentarán seducirte con proposiciones demasiado atractivas que no sabrás negarte. Los oscuros ojos del hechicero, miraron intensamente los de Naruto. Toji había visto caer a otros hechiceros ante las promesas de los demonios. Había visto cómo miembros de su propio clan eran usados como simples conejillos de indias. Se volvieron simples títeres, simples peones de aquellos que juraron eliminar. No quiero ver cómo te seducen, cómo te convierten en un simple maniquí sin sentimientos que baile sobre sus manos. Si eso llegara a pasar, yo mismo te mataré. Las palabras de Toji golpearon los oídos del adolescente. Fueron palabras concisas, directas, llenas de una verdad que no podría ser manchada con la mentira. Toji mataría a Naruto si este se convertía en un siervo de los demonios, en un simple peón en el tablero.
Como hechicero y un cazador, Toji era el rey dentro de su propio tablero y no podía permitir ver que un chico al que le educó se convertía solo en un peón más, en un mero juguete. El chico no respondió durante varios segundos, manteniendo el silencio. Naruto sabía que Toji no le había mentido, que aquellas palabras eran una promesa entre los dos y que se encargaría realmente de matarlo si alguna vez terminaba en las manos de un demonio. Y, de cierta forma, el Uzumaki estaba agradecido con ello. Podía contar con alguien que terminara con su sufrimiento si se convertía en un simple juguete para las criaturas que debía asesinar. No juegues con fuego, chico. Podrías llegar a quemarte en pocos segundos si no tienes cuidado. Lo tendré en cuenta, maestro. La mente del hombre viajó al pasado, a varios años atrás en su propia historia. Aquella misma frase había salido de los labios de su único hijo, del chico que no volvió a ver después de aquella misma respuesta. La historia de su hijo terminó incluso antes de empezar, antes de iniciar su propio legado y extender su sombra sobre otros jóvenes. Estaré atento. Toji señaló una enorme mochila. En esa mochila tienes todo lo necesario para no morir. Y en serio, no mueras muchacho. O yo mismo te mataré. Kuo, medianoche. En la vieja caseta del club del ocultismo de la academia de Kuo, se encontraban dos chicas, cada una sentada en un sofá distinto, una frente a la otra. La primera de ellas era una joven de cabello oscuro, corto a media melena, con las gafas sobre unos ojos de una tonalidad morada, ligeramente rasgados. La segunda de ellas, tenía una hermosa melena pelirroja que caía hasta el final de su espalda, con unos ojos verde agua marina que parecían sacados de la misma espuma del mar. Ambas chicas contaban con una piel clara. En el caso de la pelirroja, su piel era incluso más clara que la de su compañera, pero debido a la penumbra de la habitación, apenas se podía diferenciar la tonalidad de cada una. Aquello fue una masacre. Rias Gremory era la heredera del clan Gremory del inframundo, estudiante de tercer año de la Academia Kuo y una demonio de sangre pura que contaba con el don del poder de la destrucción. Era la hermana menor del rey demonio Lucifer. No fue cosa mía, Sona. Eso lo sabes. Sona recolocó las gafas sobre su rostro empujándolas con su mano derecha. La hermana de la rey demonio Leviatán era la mejor amiga de Rias y lo habían sido por años. Pero como presidenta del consejo estudiantil y encargada de la protección de Kuo, Sona dudaba mucho que pudieran mantener aquello oculto por mucho tiempo, aunque ninguna de las dos fuera la responsable. Esa Kaido fue devorada, destrozada físicamente y solo se encontraba Yodo-san en la escena. Aunque dudo que él sea el culpable. Tengo otro en mi mente ahora mismo. Otro. Cuando llegué para reencarnar a Issei, no vi ningún rastro de combate o de la presencia de otro chico o chica. Ni siquiera había sangre de alguien más. Podría ser que la sangre de la Kaido enmascarase la del otro atacante. Rias parpadeó, moviendo sus pestañas varias veces en el lapso de 5 segundos. ¿Y en quién has pensado, Sona? El brillo en los ojos de Sona se intensificó. El chico en el que ella había pensado, había estado desaparecido por los últimos 2 meses y medio. Y cuando lo conoció, algo no le gustó del muchacho, le dio miedo. No lo conozco demasiado. Las chicas del club de Kendo lo llaman demente, un genio de la espada y por los vídeos que pasó Tsubaki, ese chico es realmente un monstruo cuando tiene la espada en sus manos. Y pensar que parecía un chico dócil cuando nos conocimos. Pero escondía a un monstruo. Tras haber visto los videos, Sona se había preguntado 1 millar de veces, cómo el chico no mató a alguna de las miembros del club de Kendo, cómo no las lesionó de gravedad. En cada uno de los enfrentamientos, el chico fue certero, decidido y preciso. No perdía energía con los movimientos y no dudaba de ello, como si nunca fuera a fallar en ningún momento o lugar, como si siempre fuera a acertar, y en ninguno de los vídeos lo vio fallar una sola vez. Si Kiba se enfrentara a él, ¿tendría alguna oportunidad? Sona levantó la mirada. Sus ojos habían estado observando la taza de té frente a ella durante los segundos que estuvo dentro de su propia mente, recordando aquellos videos. Si Yuto Kiba se enfrentara a ese chico, Rias, tu caballero sería enviado al otro lado en cuestión de minutos. Dudo mucho que haya visto a otro manejando una espada como este chico lo hace. Y ni siquiera pienso intervenir en alguien que lo haga enfadar. Las palabras fueron concisas, llenas de verdad. Rias notó la seguridad en la voz de su vieja amiga y no vio el brillo de la duda en sus ojos o en su lenguaje corporal. ¿Entonces? Un suspiro escapó de los labios de Sona. Vamos a tener que ir con pies de plomo con él, Rias. Es un chico que parece enclenque, sin fuera muscular. Pero Naruto Uzumaki, es una bestia cuando tiene una espada en sus manos. Capítulo 5.
La muerte de Rainare se había extendido entre los miembros de Grigori, llegando a los oídos del equipo que se había encargado de la vigilancia del posible portador de un engranaje sagrado. Esto había abierto una única vía que los caídos habían tomado como posible, que los demonios se habían dado cuenta de su participación y se habían deshecho de Rainare de una forma grotesca para enviar un mensaje. Los demonios eran crueles y salvajes. Tal vez podrían haber usado a algunos de los más violentos para asesinar a su compañera y lo había logrado a pesar de contar con poderes de luz. Debido al tratado entre las tres facciones bíblicas, aquello podía tomarse como un tipo de atentado contra el Grigori, como un intento de ataque por parte de los demonios. Algunos de los altos mandos del Grigori así se lo tomaron. Pero no era algo sencillo que los caídos podían tomar. Quo, según el acuerdo que tenía el infierno con el Shinto, pertenecía a la facción de los demonios y estaba bajo el cuidado del clan Gremori y el clan Sitri, haciendo que cualquier persona de otra facción fuera un intruso dentro de los límites de la ciudad y eso hacía que el incidente se volviera contra el Grigori convirtiendo a los caídos en los que rompieron el pacto de paz entre las facciones. La situación se había vuelto delicada, pero era de conocimiento público que el clan Gremori y el clan Sitri no tomarían represalias sin fundamentos detrás de la presencia de Rainare dentro de los límites de la ciudad y que primero lanzarían una investigación sobre la misma presencia de la mujer caído. Eso daba al Grigori un tiempo limitado para crear una excusa con la que escapar del entuerto y poder mantener la calma entre los distintos bandos, todo ello sin saber sobre la traición de uno de los altos mandos del Grigori, del verdadero perpetrador de las acciones de Rainare y de la presencia de los distintos caídos en la pequeña ciudad de Quo. El miedo era un arma contundente que los poderosos usaban para hacer lo que querían, para presionar a aquellos con un menor rango para que hicieran lo necesario para que ellos se alzaran. Y en el mundo sobrenatural la presión se volvía asfixiante hasta un punto verdaderamente insuperable, pues la fuerza detrás de las palabras era una fuerza que usualmente era real, demostrable y que acompañaba a los nombres de aquellos que amenazaban. Desde la muerte de Rainare, hemos estado detrás de la mocosa del engranaje secreto, Twilight Ealing. La misión de los caídos dentro de Quo se había mantenido a pesar de las insistencias de algunos altos mangos por retirar la operación. Los miembros del equipo se mantuvieron observando a los que ellos creían que portaban un engranaje sagrado especial y poderoso, uno que pudiera hacer completamente la diferencia en un enfrentamiento. ¡Oh! No es como si una mocosa pudiera hacer mucho. No es una peleadora y cree que ha sido enviada por la iglesia a esta remota ciudad nipona. Y no es como si alguien fuera a cuidarla, en primer lugar. Los engranajes sagrados fueron armas creadas para que los humanos pudieran defenderse de aquellos seres sobrenaturales que quisieran hacerles daño. Había dos tipos, los engranajes sagrados y los conocidos como las 13 Longinus, los 13 engranajes más poderosos con un poder que podría matar a Dios. Aunque con esto último, hacían una referencia a cualquier dios, no aquel perteneciente a la facción bíblica de nombre Elohim. Twilight Ealing pertenecía a los primeros según los registros obtenidos sobre el engranaje sagrado y no entraba dentro de los 13, de los más poderosos. A pesar de no pertenecer a este grupo, el Twilight era poderoso en las manos adecuadas, pudiendo alargar los enfrentamientos entre dos bandos a causa del poder que tenía, curar a aquellos que la usuaria quería, aunque con sus limitaciones. Tal vez observando a la monja descarriada, el caído suspiró. Esto sintiendo una sensación de extrañeza al mantener un ojo sobre esta mocosa, ahora que Rainare no está. «Eres un gatito miedoso, Donasek». Los ojos de Donasek se entrecerraron ante la pregunta de su compañera. El caído era un hombre que ocultaba su cuerpo con una enorme gabardina y la mitad de su rostro era oscurecido por su sombrero de ala ancha. ¿Miedoso? Mictel, deberías mantener tu pequeña boca completamente cerrada, ¿te parece? Vestida con una extraña vestimenta de maid, una pequeña chica de cabello rubio atado en dos coletas miró los oscuros ojos de Donasek desde su posición más baja en el tejado, convirtiendo sus ojos en dos dagas. Yo. Rainare ya te protegió lo suficiente, miedoso. Voy a... Basta, ustedes dos. La severa voz de una mujer detuvo la discusión entre ambos caídos. Mantener los ojos sobre Asia Argento es todo lo que debemos hacer. Todo para lo que él nos ha ordenado. No debemos trabajar de más ni presionar un poco. Dudo que Gremori intervenga si no presionamos o alguno de sus lacayos interviene en lo que hacemos. Aunque trabajar con ese exorcista pícaro, puede ponerse un poco demasiado molesto para mí. De cabello atado en una cola larga de color azul marino y unos ojos llenos de arrogancia, Calawarna era una mujer con cintura de reloj de arena y dos turgentes pechos.
De mirada arrogante, la mujer había tomado el cargo de aquella pequeña operación tras la muerte de Rainare y debía mantener el control sobre todo lo que estuviera pasando en aquella iglesia medio derruida. Punto. Pero Calawarna. Obtener el Twilight es un punto crucial. Ahora la mujer cruzó los brazos bajo su pecho y tomó su mentón con la mano derecha, observando a la joven Asia tumbada en el altar de sacrificio. Rainare quería para sí el engranaje sagrado. En cambio, nosotros lo usaremos para apaciguar la ira de nuestro señor. Arrancar el engranaje sagrado sería fatal para la joven Asia Argento. Ella perdería la vida y quedaría postrada en aquel altar, convirtiéndose en un recuerdo de sus seres queridos y en un invernadero para las larvas que devorarían su carne según pasara el tiempo. Pero el señor al que ellos servían, había pedido expresamente el Twilight como una ofrenda de su parte, como un juramento de la lealtad a su causa. Y Calawarna no iba a dejar pasar esa oportunidad, no cuando las posibilidades de ser asesinados por él eran demasiado elevadas. Debemos hacer que esto salga bien, incluso si Fred Selzen es nuestro compañero en esto. Calawarna no tenía respeto por los humanos. Eran seres inferiores que debían ser usados como simple objetos, como carne de cañón en las guerras. Pero a los que ella más odiaba, eran a los tipos como Fred, arrogantes, pervertidos y llenos de ego hasta hincharse hasta la misma muerte. A pesar de ello, sabía que el exorcista impío era habilidoso y útil para los futuros planes que su señor estaba hilando detrás de escena, oculto de los ojos de los demás. Era por eso por lo que no había atravesado la garganta de Fred cuando casi abusó de Asia, cuando la miró con desprecio y cuando escupió sobre la muerte de Rainare. Eran traidores del Grigori, pero respetaba a su propia compañera. No es como si algo fuera a salir mal. Porque intervendría Gremory en nuestro juego. Donasek veía el mismo camino que Calawarna y no estaba completamente del lado de Rainare cuando quiso tomar el Twilight para sí misma. Sin embargo, el caído se permitía ser un poco optimista en la ocasión. Gremory y Citri no estaban atados a Asia y no había forma de que ellos intervinieran sin crear un cisma entre las facciones. Había altos mandos del Grigori que querían una guerra, no solo el señor al que servían y podían usar eso para iniciarla y atar a Azazel en su trono. Nunca se sabe qué es lo que harán. Mataron a Rainare y Azazel no hizo nada. Nada. Es lo que más enerva mi sangre, lo que me hace odiarlo mucho más. Su pasividad es asquerosa. Mittelt expresó sus sentimientos sobre la situación. Azazel era un obsesionado con los engranajes sagrados y, al mismo tiempo, era la cabeza visible del Grigori, papel que no estaba desempeñando demasiado bien desde hacía tiempo. Era ese el motivo principal por el que se habían puesto de parte de uno de los líderes del Grigori que estaban en el lado opuesto a Azazel. Y habían estado satisfechos con los resultados. Él siempre fue pasivo a la hora de tratar los conflictos entre las facciones. Nuestro señor, sin embargo, se ha hartado de permanecer bajo la bota de Azazel y del resto de líderes de las otras facciones. Paz. Eso es un sueño que realmente no se puede obtener cuando mantienes a un león hambriento con una pequeña correa ligeramente sujeta, a punto de romperse. Y la de nuestro señor se ha roto hace ya el tiempo necesario para que nos preparemos. Azazel no mantendrá su liderazgo por mucho más tiempo si los planes salen como deberían. Un sonido seco detuvo las palabras del caído. Donasek se movió y miró hacia atrás, hacia el linde del bosque. ¿Eso ha sido un ruido de ramas rotas? ¿Te vas a asustar por un conejo? Ja. Miedoso. Después de las palabras, de la burla, la sangre salió de la boca de Mittelt goteando hacia el suelo, hacia sus pies. La chica llevó la mano hacia su garganta, mostrando el miedo en los ojos cuando notó la perforación donde debería haber estado su nuez. ¡Qué mierda! Ninguno de los otros dos pudo detener la sangre que emanaba de la perforación en el cuello de la chica. Lo que hicieron fue convocar cada uno una lanza de luz, mirando hacia el bosque. ¿Qué ha sido eso? Perforó el cuello de Mittelt en un solo segundo para llevarla a la muerte. Calawarna entrecerró los ojos. No podía mirar el arma que había causado la muerte de su compañera, pero debía elogiar la habilidad del atacante. Debemos tomar esto un poco. ¿En serio? Una figura envuelta en sombras apareció frente a Calawarna y Donasek. Parecía vestir una extraña vestimenta negra que simulaba las sombras que lo habían estado envolviendo en todos aquellos minutos que había observado a los caídos. Punto. ¿Quién mierda eres? No hubo respuesta a la pregunta de Donasek. Lentamente, el hombre tomó la máscara que había cubierto su rostro y echó la capucha hacia atrás. Un cabello dorado como el mimo oro sorprendió a ambos. Ojos azules, llenos de burla, hicieron que los dientes de Calawarna rechinaran. Parece que vuestra amiga se ha ahogado ante mi belleza. ¿Eh? La tela cayó al suelo junto a la máscara.
Naruto ajustó los guantes segundos después de deshacerse del kimono que cubría su torso, revelando una camiseta sin mangas pegada a su pecho. Pero vosotros aún podéis hablar. Creo yo. Donasek fue el primero en actuar. Pisó con fuerza y salió disparado hacia Naruto a una velocidad inhumana, revelando el par de alas oscuras que emergieron de sus omoplatos, sacando una sonrisa arrogante del muchacho. Ataque frontal. Me gusta. Si Calawarna se sorprendió cuando Naruto bloqueó la lanza de Donasek, su rostro no lo demostró. Sus ojos se mantuvieron fijos en el combate, en el rostro del espadachín y en cómo había resistido la embestida de su compañero sin moverse un solo centímetro de su posición, convirtiéndose en un muro. Exclamación. Ni siquiera usó solo la espada. La pierna cortó el aire velozmente. El pie se hundió en el pecho del caído y este salió disparado hacia atrás, viéndose obligado a utilizar una espada hecha de luz para frenar su movimiento. El hombre mostró un rostro sorprendido segundos antes de que sangre saliera de su boca en una cascada carmesí. Ups. Creo que me pasé un poco con la fuerza, ¿no crees? Su maestro había sido demasiado claro, no debía usar el poder de Rika en ninguna circunstancia a menos que él le diera permiso, declarando que ella era un grado especial que podía devorarlo si quería y aún no estaba listo para tomar algo como la reina de las maldiciones. Por ello, Naruto solo contaba con una fuerza mayor y un enorme número de herramientas malditas con las que acosar a sus objetivos. Tu bastardo. Los ojos de Donasek se movieron hacia el rubio mostrando toda la hostilidad posible. Esto no afectó al adolescente. Naruto clavó la katana en el suelo, entre una fisura que dividía dos losas, y alzó la mano, moviéndola para invitar al caído a que fuera a por él, a que envolviera su mente en la ira que sentía. Y picó. Invocando dos espadas de magia ligera, Donasek se lanzó hacia adelante, rugiendo por la muerte de su compañera y las provocaciones de un simple humano. Derecha. Izquierda. Abajo. Arriba. Siguiendo el patrón de las espadas del ángel caído, Naruto se movió dejando que su cuerpo lo guiara para evadir los intentos de su adversario por cortarlo. Esto dio el resultado que los ojos de Calawarna capturaron. Naruto bailó alrededor de su katana clavada sin dejar que las espadas de Donasek lo tocaran, como si estuviera en alguna extraña danza que solamente él conociera, como si los estuviera provocando. Engreído el aire abandonó los labios de Calawarna. Pisó con fuerza y lanzó la lanza directamente hacia su objetivo en el momento preciso en el que le daba la espalda. Era una diana de un solo disparo. Exclamación. Uga. Había distintos escenarios que podían ocurrir una vez la lanza de magia ligera abandonó la mano de su invocador. El primero de ellos terminaba como se esperaba, a lanza atravesando a su objetivo. El segundo era un poco desalentador, la lanza no atravesaba a su objetivo y se perdía entre los densos árboles. El tercer escenario, era el que había ocurrido, el que los ojos de Calawarna no podía procesar, su propia lanza atravesaba el cuerpo de Donasek. Este último escenario, detuvo todo por diversos segundos. Paró el tiempo por un momento. Calawarna mostró una mirada desorbitada, con una gruesa gota de sudor escurriendo por su sien hasta manchar levemente la parte superior de su uniforme. ¿De verdad había matado a su compañero en un solo segundo? ¿Cómo había sido eso posible? Calawarna no podía encontrar la respuesta, no hasta que unos ojos azules la miraron fijamente, a unos centímetros, por lo que saltó hacia atrás. ¿Qué eres? ¿Qué? Soy el chico inclinó la cabeza mostrando una mirada confusa, de incomprensión ante una pregunta sencilla que los ojos de la misma chica podían responder. Soy un humano, por supuesto. Aquella simple respuesta, destrozó la psique de la mujer. Sus ojos perdieron la visión y se volvieron blancos. Las piernas le temblaron, perdiendo la fuerza que la había mantenido de pie, y cayó sobre sus propias rodillas con la mirada hacia el cielo. ¿Un humano? Creo que el juguete se ha roto, exorcista. Naruto movió su atención hacia Fred mientras señalaba a Calawarna, mostrando una sonrisa llena de burla y veneno que fue respondida por el mismo exorcista. En otro momento y lugar, te habría dado las gracias por lo que le has hecho a esta perra. Fred tomó del cabello a Calawarna. Son tan arrogantes. Pero mi papel aquí es tomar el Twilight y llevárselo a esa persona precisamente. Y ya tengo el engranaje. Los instintos de Fred gritaron. Gracias a su experiencia y locura, bloqueó el movimiento de Naruto con un 20% de éxito. Debido a la longitud del arma y la fuerza detrás de el movimiento, el exorcista salió disparado hacia atrás y se estrelló contra una columna. Voy a ser un poco serio aquí. El cabello cubrió los ojos del rubio. Lentamente, el enorme nunchaku de 3 secciones se enroscó alrededor del cuello del joven.
No soy muy dado a molestar a las mujeres. No me gusta que un perro las hable con una boca tan sucia. La sangre había manchado el hábito de Fred. Hay una multitud de actitudes en mí. Muchas personalidades si quieres llamarlo de esa forma. Pero mi maestro me enseñó a simplemente jugar con la psique de mis adversarios. Sí, soy arrogante, pero empujar a tus compañeros ha sido mi objetivo. Estiró su cuerpo en toda su altura, mostrando que había crecido, dejando que los extremos del nunchaku descansaran en su pecho. Contigo voy a ser yo en todo mi esplendor, en toda la extensión de la palabra. Eres un bastardo arrogante. Hey. Tengo a un maestro arrogante, pequeña mierda. El polvo se elevó levemente cuando Naruto cayó a unos metros del derribado y herido Fred. Su brazo estaba destrozado y podía sentir como la piel palpitaba, como los huesos habían quedado astillados tras el golpe del nunchaku. Tendré que degollarte, arrogante chico de secundaria. Seguro. He lidiado con la misma mierda desde que era pequeño, sacerdote. Intentas intimidar a alguien que ha superado el bullying y se ha convertido en una bestia. He de aplaudir tu estupidez. No puedes doblegarme, idiota. La hoja se movió. La espada buscó el corazón de su objetivo con ahínco y estuvo a punto de obtenerlo. Para la mala suerte del exorcista, una de las secciones del nunchaku se interpuso entre la punta de la espada y su objetivo, sorprendiendo a Fred. ¿Me escuchaste? Exclamación. La segunda sección del arma se movió siguiendo las órdenes de su dueño, golpeando el rostro del sacerdote, destrozando su mandíbula y generando un crujido grotesco que fue acompañado de un quejido y un sonido líquido cunado. La sangre cayó al suelo. ¡Oh! Creo que no vas a poder comer demasiado en estos días. Tal vez algo de puré, ¿no crees? Ña. Sí, sí. No voy a entenderte. Lanzando una patada contra el mentón del exorcista pícaro, Naruto sonrió cuando la sangre manchó sus zapatos. Es un poco asqueroso jugar con los objetivos que me ha designado el maestro. Naruto revolvió su cabello sonando exasperado, hasta que un sonido de ruptura lo hizo girarse. Esto realmente se va a revolver un poco, creo, murmuró, observando los ojos agua marina de la heredera de los Gremory. Capítulo 6. En un extremo del recinto de la Academia de Kuo se encontraba un viejo edificio. Desde fuera se mostraba una fachada llena de polvo y telarañas, dando la impresión de que estaba abandonada y que nadie la había usado por un tiempo prolongado. Las oscuras ventanas, que no dejaban ver nada del interior, no ayudaban a que la impresión de viejo edificio mejorara frente a los nuevos y los viejos estudiantes, quienes observaban dicha edificación con cierta indiferencia, como si no existiera o simplemente fuera una imaginación de sus propias mentes antes de desvanecerse. Pero el edificio sí existía. La academia, o más precisamente el consejo estudiantil, habían mantenido el edificio y su fachada completamente intactos, desestimando cualquier plan de reforma o cambio que otros estudiantes intentar implementar o el mismo profesorado, quienes fueron removidos por un simple consejo de escuela. El consejo estudiantil había utilizado una de las reglas de la misma academia para validar su premisa sobre la mantención del edificio en su estado actual. Habían recurrido al hecho de que dicho edificio había sido importante en la historia de la academia cuando ésta no era mixta, convirtiéndolo en una especie de símbolo tanto para los estudiantes como para los profesores. Y siendo empujado por una de las reglas que los fundadores establecieron, ningún profesor pudo revertir las palabras de la presidenta del consejo estudiantil y dejaron el edificio en su estado actual, prohibiendo que algún estudiante entrara a menos que perteneciera al mismo consejo. Sin embargo, la razón detrás de los esfuerzos de Sona por mantener el edificio en su forma actual eran muy distintas a las que pensaban los profesores y los demás alumnos. Haciendo uso de sus poderes como un demonio de sangre pura y a su propia inteligencia, Sona había mantenido dicha coartada durante todos aquellos años, ocultando el verdadero uso que daban al viejo edificio. Así como Sona Citri estableció su dominio en la escuela tomando el consejo estudiantil con todo su séquito de híbridos, Rias Gremory había usado su afición por los mangas y lo sobrenatural para formar el club de investigación de lo oculto, tomando el puesto de presidenta del club y dándole la fachada perfecta para poder estar rodeada de su propio séquito en todo momento y mover los trabajos y encargos de los Mao del inframundo. Dicho club había establecido su sede en el viejo edificio que tanto profesores como alumnos consideraban como un monumento dentro de la academia. Sona estableció al consejo y su propio séquito dentro de la academia, por lo que la Citri vio bien darle el exterior a su vieja amiga y establecer un status quo entre ambos séquitos y no llevar a ambos en un enfrentamiento. Rias vio la decisión sin malicia, encontrándola como lo más factible para ella y aceptando lo que Sona le había extendido como una oferta amistosa,
Tomando en cuenta que la heredera de los Citri había llegado a Japón meses antes que la misma Rias, convirtiendo de cierta manera a Kuo en un territorio de los Citri. Voy a decir que el interior es bonito. Le faltan los esqueletos, las lápidas y telarañas, oh, gracias. Actualmente ambos séquitos se encontraban dentro del viejo edificio que hacía de sede para el Club de Investigación de lo Oculto. Aunque por fuera el edificio pareciera pequeño y destartalado, por dentro era una cosa muy distinta. Estaba bien cuidado, reformado y cambiado con magia para que hubiera distintas habitaciones, unas ocultas dentro de otras, en pasillos enormes. Cualquier persona que supiera sobre los seres sobrenaturales dentro del edificio, hubiera pensado que habrían decorado el interior con una decoración macabra, con esqueletos, muertos y sangre por todas las paredes, tal vez incluso con alguna pintura macabra que reverenciara a los dioses de los mismos demonios. Esas personas habrían quedado sorprendidas y decepcionadas, pues cualquier imagen que tuvieran de un club dirigido por demonios, habría quedado hecho añicos con solo ver los dos sofás que estaban en el salón, frente a una mesa de roble con una silla de enorme respaldo detrás. Entre ambos sofás, una pequeña mesa de té terminaba la decoración del salón dando un aspecto calmado y relajado, como cualquier despacho o sala de reuniones de un abogado. Espero que te guste el té, Naruto-san. Akeno Himejima era una joven hermosa de cabello oscuro como el ala de un cuervo, cuerpo voluptuoso y unos ojos de color violeta que chispeaban con diversión, siempre fijos en los movimientos de Naruto mientras le ofrecía el té mostrándose como alguien amable, una chica realmente calmada. Aunque aquello era una máscara para ocultar sus dos lados, la tierna Akeno que fue destrozada en su niñez y la sadomasoquista que era usada para ocultar sus propios sentimientos. No intentes hacerte el amable, Uzumaki-san. Sona reajustó las gafas sobre su rostro. Sentada a la derecha de Rias y flanqueada por Tsubaki Shinra, la presidenta del consejo estudiantil mantuvo su semblante sin cambio alguno desde que Naruto se sentó frente a ellas, llevando aquellas ropas y aquellas armas con las que mató a los caídos. Entonces nada de ser el débil chico que conociste hace 2 meses en la entrada de esta escuela. Eso es genial para mí, señorita presidenta. No tendremos que fingir, más. Mientras Naruto llevó la taza de té a sus labios, tanto Rias como Sona y sus propios séquitos lo sintieron, una presión que caía sobre ellos como si fueran dos inmensas manos. Unas manos que los empujaban hacia abajo, con la fuerza necesaria para mantenerlos arrodillados. Pero unos segundos después, la sensación se desvaneció. No me gusta. Koneko Tojo, una tierna estudiante de primer año y la mascota de Kuo, clavó sus ojos avellana sobre el aprendiz de hechicero. Su nariz se movió ligeramente, arrugándose durante algunos instantes, como si estuviera olisqueando al adolescente. Kokeno. Hay algo más aquí. De cabello albino, figura delgada y estatura ligeramente baja para su edad, Koneko no era una demonio de sangre pura. Ella fue revivida por la pieza de Torre de la Seville Piece como todos los adolescentes de la sala salvo por Naruto, Rias y Sona. Sin embargo, a pesar de ser una revivida, también era un híbrido de demonio y yokai. Koneko pertenecía a los Bakeneko, más concretamente a los Nekomata, una subespecie de estos yokai. Son unos idiotas. Un pequeño clank sonó cuando Naruto colocó la taza y el pequeño plato sobre la mesilla de té. Si la intervención de la pelirroja no me hubiera distraído, ahora ese demente estaría muerto. Probablemente con su cabeza empalada. Hacía escasas horas Rias Gremory había incurrido en el enfrentamiento de los caídos rebeldes contra el estudiante hechicero, apareciendo en el instante en el que Naruto estaba por terminar con la vida de Fred Selzen, un ex exorcista que daba sus servicios a los caídos y a aquellos que estuvieran bien con un exorcista pícaro. Naturalmente, antes de mediar palabra, Naruto y Rias iniciaron su propia conversación e investigación de lo sucedido, haciendo que la iglesia abandonara fuera absorbida por la energía de la destrucción que la heredera Gremory desprendió durante el enfrentamiento. Rias se había recriminado por no mediar con palabras. Sona le advirtió sobre el estado mental del muchacho y sobre su verdadera personalidad. A pesar de las advertencias, de que debería haber llegado con su séquito o al menos con Akeno y no adelantarse, no esperó que un chico que había aparentado ser un debilucho, un enano y flacucho, hubiera estado a punto de atravesar su garganta con una extraña cuchilla de doble hoja. Si Kiba, su caballero, hubiera aparecido colocando una espada entre ella y Naruto, había encontrado la muerte mucho antes de lo que esperaba. La heredera de los Gremory también debía agradecer a Sona por aquella reunión. La joven Citri intercedió entre Rias y el joven aprendiz de hechicero para que ambos detuvieran la pelea antes de llamar mucho la atención y para poder llevar aquella reunión sin problemas mayores, algo que parecía que podía cumplirse.
Aunque Sona no era optimista. Podían tener al chico allí sentado, tomando té, pero en un segundo podía estar enfrentándolos con sus extrañas armas. Pareces preocupado por un pequeño exorcista pícaro que ha escapado con algunas costillas rotas. Es egocéntrico y un bastardo, pero no cuenta con la fuerza para hacer algo. Realmente una de las cejas del rubio se elevó hasta desaparecer bajo los gruesos mechones que decoraban su frente. ¿Qué tan segura estáis, de que ese bastardo actúa solo o que el grupo de caídos lo hace? Por lo que sé, tanto la primera caída que asesine como su grupo, podrían estar trabajando para el Grigori. Y eso generaría un verdadero problema con los acuerdos. La influencia de la facción bíblica y sus creencias se extendieron por todo el mundo desde la aparición del Hijo de Dios, Jesucristo. El Mesías había marcado el paso de las creencias politeístas a las monoteístas, marcando el cambio de la religión en la mayoría de las partes del mundo, generando diferentes ramas dentro de su propia religión. Sin embargo, a pesar de que el cristianismo y el catolicismo habían crecido en influencia, dentro del mundo sobrenatural no era así completamente, limitando la zona de acción de los demonios, los ángeles y los caídos a ciertas partes del mundo. Los acuerdos hablaban sobre las zonas limitantes entre las distintas mitologías y los distintos dioses que las encabezaban, cambiando por completo las zonas de influencia de dichos dioses. Las acciones de los caídos no son acciones de inframundo. Y, sin embargo, el Grigori está situado en una sección del infierno según los textos sagrados, no. Naruto no había preguntado a su maestro por aquella información y mucho menos cómo la había obtenido. Su maestro se la había dado para que pudiera usarla cuando él realmente lo necesitara. Y aquella reunión podía ser la oportunidad para mostrar lo que sabía sobre todos ellos, sobre las limitaciones que tenían. Y el inframundo sigue sin tener algo que ver. ¿Cómo obtuvisteis el derecho de manteneros en Kuo? Pasó la pierna izquierda sobre la derecha y apoyó la mejilla derecha sobre su puño diestro. ¿Tal vez una reunión de los Mao con los líderes del sintoísmo? Japón está regido por las leyes del Shinto. Tanto Rias como Sona tuvieron que aceptar aquello. Habían sido los arduos intentos de sus hermanos por obtener aquella ciudad los que las permitieron estar realmente en Japón, viviendo una vida escolar como chicas adolescentes normales. Ahora Naruto les estaba recordando eso. Estás versado en diversas cosas para solo tener un par de meses en este mundo. He de felicitarte. Reajustando nuevamente las gafas sobre su rostro, Sona mantuvo sus ojos sobre el chico, intentando analizar quién realmente era él. Incluso los miembros más jóvenes de nuestros séquitos desconocen algunas cosas. Tengo un mejor maestro. En aquella conversación, Sona descubrió el juego del chico que estaba frente a ellas. Los estaba evaluando, analizando constantemente y buscando los puntos débiles que cada uno de ellos tenía. Estaba leyendo constantemente el lenguaje corporal de las personas en la sala y sus ojos se movía por todos ellos sin detenerse específicamente en alguien. Pero era un movimiento que duraba solo unos segundos, tal vez solo milisegundos. Entonces, con esto, queda claro que fuiste tú quien dio muerte a Rainaria y fuiste tú quien mató a esos caídos. El papeleo para Sona iba a ser mayor que el que solía mover en una sola reunión del consejo estudiantil. Mantener al Grigori alejado de un estudiante humano con las capacidades de asesinar a un ser sobrenatural, iba a ser un dolor de cabeza, tanto para ella como para su hermana, la encargada de las relaciones con las otras facciones. Sí. No lo voy a negar. Aunque la muerte de la mujer vestida de dominatrix fue un mero y lamentable accidente. Eso no quita que la maté y que lo habría hecho en el segundo encuentro. Sona miró aquellos ojos buscando algún tipo de remordimiento. No se sorprendió cuando no vio más allá de un simple velo de calma, de tranquilidad que le devolvió la mirada. Eso te pone una diana en la cabeza. Desde que tengo uso de razón, he cuidado de mí mismo. Gracias por tu preocupación, Rias Gremory. Su hermano mayor Sir Zechus había sido claro con sus palabras, no, con sus órdenes. El inframundo no estaba pasando actualmente por su mejor periodo. Después de la guerra civil, quedaban demasiados cabos sueltos y la aparición de un humano que mataba caídos en territorio del demonio, rompía los esquemas de paz que los cuatro Mao estaban buscando, tanto con Grigori como con Eaben. Rias había entendido la orden implícita que fue detrás de las primeras palabras alegres y amables que su hermano Sis contenía para ella. Su hermano no era el idiota que todos pensaban. Como un superdemonio, como un Mao y uno de los sobrevivientes a la guerra civil, tenía las habilidades necesarias para dirigir el inframundo, para ocultar la información y dar las órdenes específicas ocultando las mismas en una simple conversación. ¿Por qué no te unes a nosotros? Allí estaba la propuesta. Sona no se sorprendió.
Sabía que Rias intentaría reclutar a cualquier humano con habilidades formidables y uno como el chico que tenían en aquella habitación, no aparecía todos los días. Incluso ella estaba tentada de entablar ese tipo de relación con el estudiante, pero sin ser empujada por su hermana. ¿Ser un demonio? La pregunta salió lenta, como si estuviera midiendo sus propias palabras, cuidando lo que decía frente a aquellas dos chicas de sangre pura y sus séquitos. Movió los ojos hacia Asia Argento y después hacia Issei antes de mirar aquellos ojos brumosos de Rias. ¿Estarías dispuesta a tomar a alguien sin un engranaje para tu equipo? Todo parecen tener algo especial. Yuto Kiba. Akeno y Mejima. Koneko Tojo. Asia Argento. Issei Yodo. Todos y cada uno de los miembros del séquito de Rias Gremory contaba con un plus que había hecho que la heredera de los Gremory se interesara en ellos. Pero él. No, él no poseía un engranaje, un poder superior o equiparable a aquellas personas y su poder residía en su propia maldición. Naruto sabía que lo único destacable de él era su extraña habilidad con la esgrima, su propia condición física superior que lo hacía mejor con entrenamiento. Más de esas cosas, no contaba con nada especial, ni siquiera un poder mágico abrumador que le permitiera sobresalir en aquel mundo. ¿Asesinar a unos caídos, no es especial? Solamente eres humano. La sonrisa de Rias mostró la arrogancia de los demonios. El brillo en sus ojos mostró el interés que los depredadores tenían sobre su presa. Y eso es suficiente para mí como para cualquier otro demonio. Entre los dedos de la mano derecha de la chica apareció una figura de caballo. Semicaballero. Sírveme. Sona cerró los ojos y suspiró cuando vio cómo Rias empujaba los pechos hacia el frente, mostrando mucho el canalillo que hacían al ser apretados por el sostén y la camisa. No había hombre que se resistiera a la magia de un demonio, a su seducción y sus palabras. Era imposible que un humano ordinario resistiera la tentación de obedecer, de ser doblegado por un demonio de sangre pura. Y eso hizo que las mejillas de Sona se tiñeran de rojo. Naruto no respondió ni hizo algún gesto obsceno o declinó la oferta hecha por Rias. Mantuvo sus ojos puestos en la Evil Piece. Le estaba mostrando como si esta fuera su mayor anhelo, lo que él deseaba como el agua en un desierto. Pero mientras que otros hombres o mujeres habrían aceptado, la tentación de ser inmortal y tener poder corrompía a la mayoría, él solamente hizo un mohín con el rostro antes de mirar los ojos brumosos de Gremory y responder. Eres tan ingenua como una niña, Rias Gremory. No intentes seducirme como si tu cuerpo me interesara o esa pieza fuera el mayor tesoro que yo mismo anhelo y aprecio. Guarda tus palabras o el inframundo conocerá el verdadero fuego del infierno. Y así llegamos al final de este capítulo. Antes de continuar, me gustaría tomarme un momento para agradecerles por habernos seguido hasta aquí. Sé que el viaje no siempre ha sido fácil y, a veces, las palabras pueden no ser suficientes para expresar lo mucho que significa tu paciencia y dedicación. Tu tiempo y atención son preciosos y estoy profundamente agradecido de que elijas estar conmigo en este camino. La historia todavía tiene mucho que revelar y no puedo esperar para compartir lo que viene a continuación. Espero que te quedes conmigo, porque sin ti todo esto no serían más que palabras sin eco. Hasta el próximo capítulo, y una vez más, gracias por estar aquí. Se despide Kirito Uzumaki Fanfics de tu canal favorito.